¡Ay, me encanta salir hacia el sur de la ciudad! Porque, ¿qué creen? Hay un lugar bien bonito en el corazón de este sur de México, de la Ciudad de México. ¿Saben cómo se llama? Tlalpan. Tlalpan es maravilloso. Pero se ha puesto usted a pensar, Tlalpan, ¿qué significa? ¿Qué significará? ¿Y cómo se les dice? A ver, usted, tío Alberto, ¿cómo se le dice a los de Tlalpan? ¿Tlalpeños? ¿Suena albur? No. Bueno, mejor preguntemos a quién sabe. Pero también usted se ha puesto a pensar, ¿qué había aquí antes? ¿Quiénes llegaron? ¿Eran mexicas, toltecas, zapotecas? ¿Quiénes habitaban acá? Y hasta acá llegaba los ríos, los lagos. ¿Qué había? Tío Alberto, no se me duerma, porque ahorita va a saber usted mucho de estas cosas, porque mire, tengo una persona que sabe muchísimo de Tlalpan y es la socióloga Cristina Arroyo Estrada. Sí. Hola, muy buenos días. Bueno, pues... A ver. No se me espante con el tío Alberto, que mire, se lo voy a presentar, es barrigón, es dragón, es panzón y es bien gorrón. A él viene de Estados Unidos y como dice que no sabe de acá, pero es de origen mexicano. Véale la pinta acá bueno, usted ya sabe a qué me refiero. Es guapetón, ¿no? Claro, sí. Todos los mexicanos son ¿A poco le gustó? Un poquito. Un poquito. Bueno, ya que estamos le va a contar a él cómo surge aquí Tlalpan. Desde antes de que vinieran los españoles ya existía Tlalpan. Sí. Bien, miren, pues Tlalpan es una delegación con mucha historia, es una delegación que está al sur de la Ciudad de México, colinda con la delegación Coyoacán, con Xochimilco, con Magdalena Contreras y con el estado de Morelos. Y bueno, Tlalpan, ¿qué significa la palabra Tlalpan? Pisar en tierra firme, y tiene mucha historia. A ver, ¿cómo? Tlalpan es pisar. La palabra Tlalpan significa pisar en tierra firme, porque dentro de la historia y cómo estaba la antigua Tenochtitlan, esta parte del sur de la ciudad era tierra firme. ¿A poco no había lagos por acá? No había lagos. Esta es la parte de la ciudad que era tierra firme. Estaba habitada en un principio, un poco antes de la erupción del Xitle. Estaba habitada, que estaba acá al sur, ¿verdad? Estaba habitada por los cuicuilquenses. Con la erupción del Xitle, los cuicuilquenses se fusionan con los teotihuacanos, y para que la lava del volcán Xitle se enfriara, pasaron entre 4 y 6 años. No me diga que esa lava es la que está allá por Ciudad Universitaria. Bueno, pues gracias a esta erupción, gracias a esta erupción en la Ciudad de México, tenemos estos pedregales que es parte de Tlalpan, parte de Coyoacán y Pedregal de San Ángel. Bueno, ¿qué le parece si vamos a hablar ya de la Nueva España? Claro. Y nos vamos acá a la... ¿Me permite concluir? Los tepanecas tenían mucha relación con los xochimilcas. Sí. Bueno, sigamos. Sale. A ver, platíquenos ahora, qué bonita iglesia es esta. Bueno, pues estamos frente a la fachada de la iglesia de San Agustín de las Cuevas. San Agustín de las Cuevas es el nombre antiguo de Tlalpan. No me digas que antes se llamaba San Agustín de las Cuevas. Sí. Y el tío, Tlalpan. Bueno, Tlalpan se conoce como delegaciones, podríamos decir que es el nombre de la toponimia de Tlalpan, porque ven ustedes que Tlalpan se representa con un piecito y 8 puntitos. Ya. ¿Qué significa cada puntito? Los 8 pueblos que integran también aquí en Tlalpan. ¿Y cómo agarró lo de San Agustín de las Cuevas? San Agustín de las Cuevas, esta iglesia fue fundada por los dominicos, la iniciaron los franciscanos a mediados del siglo XVI, de hecho tiene unas características arquitectónicas del siglo XVI y desde esa época, o sea, desde el 1500. Sí. Y la concluyeron los agustinos, y precisamente fueron los agustinos que llegaron un 28 de agosto aquí a Tlalpan, y se llama San Agustín de las Cuevas por todas las cuevas que gracias a la erupción del Xitle se formaron con esos huecos producidos también por el oxígeno, que dio origen a muchas cuevas de aquí del Pedregal. Esta fachada tiene elementos barrocos. ¿Cuáles son sus 2 elementos barrocos?
las columnas salomónicas, que es una característica. Pero el del primer cuerpo y el segundo cuerpo. También porque allá arriba hay Hasta, columnas ya, salomónicas. bueno, en el. ¿Qué significan las columnas salomónicas? Entrar a lo eterno en la simbología del arte sacro. Pero en la columna salomónica. En la columna no la salomónica. dórica. No, las dóricas tienen otro Oiga, mire qué bonita. Bueno, pila. pues aquí precisamente está la pila bautismal de San Agustín de las Cuevas. Tiene 8 pueblos, tiene... A ver, como ¿cuáles unos son 16. esos pueblos? Bueno, esos pueblos comenzamos por el primero, que es Chimalcoyotl, el segundo ¿Cómo? Chimalcoyotl, después San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, Parres el Guarda, y los Ajuscos. Oiga, Esos son ¿por qué los pueblos. muchos pueblos tienen 2 nombres? Uno prehispánico y uno católico. San Andrés Totoltepec. Bueno, porque tiene que ver con su fundación, podríamos decir. Ya es como el mestizaje. Es el mestizaje, precisamente. Gracias. Ahora sí que hay una trampa. Bueno, como dicen por ahí, los tlalpeños son bien chidos, son bien buena onda, nos cuentan sus historias. ¿Sabía todo eso? Bueno, pues échele un ojito a nuestra historia y a Tlalpan, que es una delegación bien bonita. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es Tlalpan, qué bonito es tu jardín, tu pueblo, tu barrio, tu calle. ¡Ay, el caldo tlalpeño!